Mi nombre es Rubiela Sáenz, estoy acompañada en mi grupo de trabajo, Cindy Lorena Rodríguez y Margie Pedraza. Estamos en la noche de hoy con Jenny Pedraza, que muy amablemente nos atendió para darle una charla acerca de las modalidades y el contrato de trabajo. Entonces, para empezar, Jenny, muchas gracias por la oportunidad de escucharnos. Nosotras, este es un trabajo, una materia que se llama legislación laboral y pues venimos a darle una pequeña charla sobre contratos de trabajo. Entonces, para iniciar, voy a hablar de qué es un contrato de trabajo. Un contrato de trabajo está estipulado en el artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo, que nos indica que un contrato laboral se refiere a una obligación o compromiso que adquieren dos partes para el cumplimiento de un servicio a prestar. Como todos sabemos, pues digamos que en el país, para uno ser contratado, se debe firmar un contrato para tener como los parámetros claros de lo que uno va a cumplir y de lo que uno puede reclamar también, ¿no? Como empleado, disculpa. Yo tengo aquí un ejemplo de un contrato de trabajo. Mientras pues le vamos hablando, podemos ir, lo pueden ir revisando. Entonces, hay tres elementos esenciales para que exista un contrato de trabajo. El contrato de trabajo debe tener una subordinación. Una subordinación refiere a un cumplimiento de órdenes por parte de la persona que contrata a otra. Otra parte muy importante es que el cumplimiento del servicio debe ser personal. Es decir, si yo firmo un contrato con tu colegio, con tu entidad, yo no puedo enviar a otra persona para que cumpla la labor que yo firmé o a la que me comprometí. ¿Listo? Bueno, el contrato, aparte de esto, debe quedar lo que es la dirección, los datos completos de las personas, del contratante y del empleado y el empleador. Debe quedar muy claro el tipo de contrato que es y muy importante, la jornada de trabajo. Entonces, por ejemplo, en el Código Sustantivo de Trabajo, en el artículo 158, ahí en adelante nos habla de lo que son las jornadas laborales. Entonces, siempre debe importar el horario que tenga la persona, debe haber un día o un descanso obligatorio a la semana. Los tiempos extras de trabajo deben ser remunerados. Eso también debe quedar estipulado en el contrato. Entonces, mi compañera le va a hablar de otro tema acerca de los contratos, que también es muy importante. Bueno, pues prácticamente vamos a como analizar lo que lleva el contrato para tenerlo presente al momento de que uno lo va a elaborar. Entonces, primero, todos estos artículos, todo esto está en base al Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, en el artículo 23 están los elementos esenciales que decía mi compañera, que eso es lo primero que debe haber en el contrato. Entonces está el contratante, el empleado, la dirección donde se va a desempeñar, el tiempo en que se va a desempeñar y el área en el que se va a desempeñar. También debe quedar estipulado que la persona ya está en capacidad. ¿Qué quiere decir que está en capacidad? Que ya es mayor de 18 años y tiene la mayoría de edad para poder laborar. Algunas veces son menores de 18 años, pero lo pueden hacer bajo un permiso que lo da el Ministerio del Trabajo. También está la parte de las obligaciones, que también lo habla el artículo 56. Deben quedar estipuladas todas las obligaciones, tanto del empleador al empleado y viceversa. También está la remuneración, entonces se debe hablar qué tipo de remuneración va a ser y en qué tiempo se va a cancelar. Si se va a cancelar quincenal, mensual, los tiempos establecidos. Está la duración que va a durar. Si es un contrato fijo, pues cuánto va el año. Y si es indefinido, pues dirá que es un contrato indefinido. También está el trabajo ocasional. El contrato ocasional es máximo de 30 días, no puede ser superado. Y son contratos que se hacen para no cumplir el objeto social. Por ejemplo, que me arregle la pared, pero eso no
no interviene en el objeto social de la empresa. Digamos, como ustedes tienen un colegio, entonces usted necesita arreglarle la iluminaria, la pared, la fachada, un arreglo, entonces sabe que se le van a ir, le van a incurrir varios días. No más de 30. Que no sean más de 30 días, porque entonces ya sería otro tipo de contrato. Igual se le paga prestaciones de acuerdo al promedio de los días laborados. A los 30, 15, bueno, lo que se haya laborado. ¿Listo? También debe estar la terminación de contrato. Entonces, ¿cómo va a ser esa terminación de contrato? Si se debe avisar con una antelación de 30 días, las causales de terminación, por justa o por injusta causa. Y también, mira, acá está, las causales, en el artículo 64 están las de justa causa, o en el 62 las de injusta causa. Eso es básicamente lo que tiene el contrato. Siempre tiene que ir firmado, o si no el contrato no tiene validez, si no está firmado por las partes. Exacto, entonces en modalidades de contrato podemos ver que hay dos tipos de modalidades, verbal y escrito. Entonces el escrito pues es el que ya vimos, lo que decía mi compañera, de ir firmado, porque si no, no tiene ninguna validez. Un contrato verbal, ¿qué pasa? Yo le puedo decir a una persona, hagamos esta actividad, yo le voy a pagar tanto y eso es lo que hay que hacer. ¿Qué pasa? Si es un contrato y si incurren en obligaciones de las dos partes, pero usted sabe que las palabras se las lleva el viento y las palabras, si no está escrito, no tiene ningún respaldo. Entonces usted cómo puede reclamar, cómo puede exigir o cómo puede la otra parte también, si hay un incumplimiento de alguna de las dos partes, cómo va a poder... Puede volverse un contrato indefinido. Entonces, en algún momento. es mejor siempre hacerlo por escrito, pues para tener bien claro cuáles son las obligaciones de las dos partes y a qué tengo derecho yo de reclamar al momento de contratar o de vender un servicio. ¿Listo? Por otro lado, pues una compañera, Margie, ella nos dejó la grabación sobre los planes de mejora para la estabilidad laboral. Entonces, pues ahí te lo doy. Buenas noches, te voy a hablar sobre cuáles son las medidas de mejoramiento para las partes del contratante en atención a las condiciones de cada uno. Esta nos permite mejorar la condición de los contratos, la estabilidad del contratante y del contratado, para priorizar las oportunidades de mejoramiento y establecer planes de beneficio mutuo. Está la parte del empleador y la parte del trabajador. La parte del empleador nos indica que debe haber una implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo, informar sobre el salario que vengará, horario y periodo de prueba, dar a conocer sobre el reglamento del trabajo, el reconocimiento de tiempo de horas extras y reconocimiento de los recargos, no exceder las jornadas laborales, el cumplimiento de las fechas, darle a conocer al empleado cuándo se le va a cancelar el periodo, dar la oportunidad al trabajador de demostrar la capacidad que tiene en su desempeño laboral, ofrecer un plan de beneficio a sus empleados, el reconocimiento por el logro de los resultados. Está la parte del trabajador, que nos indica el cumplimiento de las actividades por las que fue contratado, el cumplimiento del horario laboral, el interés mutuo, que exista una satisfacción por ambas partes, el compromiso, el cumplir por el reglamento interno del trabajo. Esto es necesario saberlo, que estos derechos no se hacen por encima del honor y la dignidad que tienen ambas partes. Gracias. Listo, pues esa es la charla que queríamos darte hoy. No sé si tengas alguna observación, alguna sugerencia o pues qué te pareció la... Bueno, realmente es muy interesante el tema de los contratos, ¿no? Para los colegios y pues para todas las empresas es una garantía tanto para los empleados como para el empleado, ¿sí? Hay colegios que normalmente no lo hacen pues por disminuir gastos, pero es muy importante un contrato, porque así uno le da las garantías a la persona y así la persona tiene como la motivación
para poder trabajar. Me parece muy interesante el tema, muchas gracias. Muchas gracias a usted Muchas por gracias por el escucharnos. tiempo. Gracias.